días, chicos. Es una alegría el encontrarnos nuevamente en nuestra clase virtual para conocer más de Pablo y de los planes que Dios tenía para él durante sus viajes. Bueno, juntemos nuestras manitos y cerremos nuestros ojos para que nuestro Padre Celestial nos dirija en este día. Padre nuestro, controla nuestro corazón y dirige nuestras mentes con tu palabra en todo lo que vamos a escuchar, para estar atentos y preparados durante la carrera de nuestra vida y poder alcanzar la meta que tienes trazada para cada uno de nosotros. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ver, chicos, vamos a recordar un poquito. En la clase anterior nos encontrábamos en Éfeso durante su tercer viaje misionero de Pablo, donde se produjo un gran alboroto provocado por un hombre llamado Demetrio, el cual hacía estatuas de plata para sus tantos dioses que tenían, y se veía amenazado por causa de la predicación de Pablo, pues hablaba de la resurrección de Jesucristo y que no había otro intercesor sino solo Jesús. Pablo estaba decidido de aparecer en el anfiteatro donde se reunían más de 25,000 personas para alabar a su diosa de la fertilidad, gritando: «Grande es Diana de los Efesios», decía, y donde habían sido llevados a muchas personas que ya creían en Jesús, y Pablo quería persuadirlos de las mentiras que se decían allí. Pero muchas de las autoridades y seguidores de Pablo lo convencieron de que no se presentase, y calmando las multitudes para que solucionaran sus pleitos en los tribunales, donde sí podían ellos decidir. Esto no era un concurso de bandas o grupos, y podían ser acusados de sediciosos y alborotadores. Así que decidieron retirarse. Y siguiendo el recorrido de Pablo, ahora nos encontramos en Troas y en Mileto. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia, donde permaneció por 3 meses, tiempo que escribió la carta a los romanos. Y luego, cuando se disponía a embarcarse para Siria, se enteró que muchos judíos lo perseguían para hacerle daño. Así que decidió volver por Macedonia, siendo acompañado de sus discípulos. Entre ellos se encontraba Timoteo y Lucas, que lo recogieron en Filipos. Y reuniéndose en Troas, permanecieron allí por 7 días. ¡Qué tremendo! Pablo regresó a pie a través de Macedonia. Luego tomó un barco hacia Asia Menor, en donde realizó 2 paradas, Troas y Mileto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al segundo día, y alargó el discurso hasta la medianoche. En este versículo nos muestra un claro ejemplo de los cristianos que se reunían el primer día de la semana celebrando la Cena del Señor. Y Pablo estaba confirmándoles en la prédica de ese día, fecha en la cual se celebraba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estuvo muerto dentro de la tumba el día de reposo, y el primer día de la semana resucitó de entre los muertos. Y nosotros nos reunimos en ese día ahora porque estamos unidos a un Cristo vivo. Qué bueno, chicos. Pablo estaba partido porque tenía que seguir con su viaje, pues él quería llegar a Jerusalén, pero por otro lado quería tener tiempo para compartir con los creyentes de Troas.
Así que decidió hacer toda la noche, predicar ese día. Y todas las personas que estaban allí, aunque les ganaba el sueño, no querían perderse ninguna de las palabras de Pablo que decía. Y se acomodaban donde mejor podían estar, como este jovencito llamado Eutico. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un profundo sueño, por cuanto Pablo disertaba largamente, rendido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Qué terrible, chicos. Esto fue una verdadera tragedia, pero qué bueno es Dios. En vez de haber un entierro, todos fueron testigos de un gran milagro, porque en el versículo 10 nos dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no alarméis, pues está vivo. ¡Qué maravilla! Todas estas personas allí estaban emocionadas y maravilladas por este jovencito que resucitó, pues escucharon con más atención y anhelo la palabra de Dios, porque fueron testigos del gran poder de Dios. Recuerden, chicos, no era el poder de Pablo, sino el poder de Dios a través de su Espíritu en Pablo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló hasta el alba y así salió. Ya estando en Mileto, Pablo envía a llamar a los ancianos de Éfeso, los cuales se apresuraron para encontrarse con él durante cualquier parada del barco. Y cuando vinieron a él, él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo era fiel testigo de Jesucristo. Nunca se anduvo con rodeos. Él declaró la palabra de Dios, es decir, todo el consejo de Dios. A pesar de la oposición de los líderes religiosos judíos, nunca rehusó anunciar y enseñar públicamente, hasta de casa en casa, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jesús, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan persecuciones y tribulaciones. Esta vez no había impedimentos u obstáculos para predicar, sino más bien el Espíritu Santo le estaba revelando a Pablo lo que le esperaba cuando llegara a Jerusalén. Pablo dejó en claro que se daba cuenta que sufriría si iba a Jerusalén. Su propia vida no contaba, porque estaba dispuesto de entregar su vida por Jesús. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Él sabía y estaba seguro que les había enseñado toda la palabra de Dios. Qué lindo, qué precioso que una persona diga esto. Él estaba seguro que había enseñado. Y también le recomendaba: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en este
caso habla de toda la iglesia, de toda la congregación, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, este caso de los pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Creemos que el deber de nuestras autoridades espirituales en la iglesia es de velar por todos los miembros de la congregación para que estén bien alimentados con la palabra de Dios. Y también les advierte diciéndoles, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow. En otras palabras les dijo que habría entre ellos mismos personas que actuarían como insectos o termitas que comen la madera, que causarían verdaderos problemas entre las iglesias. Y por eso él exhortaba y amonestaba de día y de noche, encomendándolos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para salvación. También decía, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Él les encomendó a Dios y a su amor, aclarándoles que jamás fue codicioso del dinero de nadie. Él se ganaba la vida trabajando, tanto para él como para los que estaban con él. Y concluyó con su discurso diciéndoles, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¡Qué tremendo, Pablo! Dolidos en gran manera, ya lo abrazaban y lo besaban porque sabían que jamás verían más su rostro. Fue una reunión entrañable y muy emotiva entre Pablo y los líderes de la iglesia de Éfeso. Ellos amaban a Pablo y él a ellos. Fue difícil dejarlo partir. Sin dudas, fue una triste y emocionante despedida. Versículo para memorizar. Repitamos todos juntos. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hechos 20:33. Roguemos a Dios porque no seamos ni ávaros ni codiciosos. ¿Qué aprendimos? Que así como los miembros de la iglesia primitiva conmemoraban el primer día de la semana y celebraban la cena del Señor, así también nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Debemos tener anhelo de escuchar y guardar la palabra de Dios, aunque no queramos escucharla o leerla. Lo hagamos porque sea una costumbre y esa costumbre se haga una necesidad en nuestras vidas. Es un deber de nuestras autoridades espirituales de nuestra iglesia mantenerlos bien alimentados de la palabra de Dios. Debemos estar alertas y despiertos en cuanto a la palabra de Dios, para no ser engañados por los falsos maestros o pastores. Que debemos ser humildes, exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros, ayudando a los necesitados en todo tiempo. Que no seamos codiciosos ni ávaros al desear lo que tiene nuestro prójimo. Que estemos dispuestos a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Que oremos los unos por los otros
para no caer en tentación. Así como Dios tuvo misericordia para salvarnos, así debemos tener misericordia por todo el que nos rodea. Oremos. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a ser fieles testigos tuyos y que nuestra vida sea agradable a ti. Que seamos humildes y sencillos, que seamos útiles para tu iglesia y que demos honra y gloria con nuestros actos, palabras y decisiones que podamos tomar. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima semana, chicos. Dios los bendiga.